Buenas noches, señoras y señores. Bueno, disculparnos ante todo por esta dilación, que hemos tenido un problema técnico que gracias a Dios hemos estado resolviendo. Ahora vamos a dar inicio sin más dilación al tema de hoy, que es construcción de materiales sensoriales para personas con TEA. Antes de nosotros proceder, antes de nosotros proceder a explicar el tema de construcción de materiales sensoriales, es necesario que nosotros pasemos a describir algunos conceptos muy importantes dentro de lo que es la teoría de la integración sensorial, porque más allá que nosotros sepamos hacer estos materiales que pueden ser estimuladores o integradores, ya luego hablaremos de eso, pues es importante que sepamos un poco dónde está el fondo de la cuestión de esta teoría, que fue desarrollada en los años 60 por la terapeuta ocupacional Jean Ayres, y, y es necesario pues que conozcamos un poco de cuál es el trasfondo de todo esto, de cuáles son estos conceptos, de manera que cuando nosotros estemos trabajando de forma casera nuestros materiales sensoriales, sepamos precisamente qué áreas son las que estamos trabajando, qué alteraciones son las que estamos tratando de compensar con estos ejercicios, con estas actividades y sobre todo con la construcción de estos materiales. Así que vamos al lío, como dicen por ahí. Pues os comento que nosotros siempre hemos conocido que hay cinco sentidos, ¿no? El tacto, la visión, el gusto, el olfato y sobre todo pues la audición. Dentro de lo que es la dinámica de desarrollo de las personas con TEA, de los niños con TEA y las niñas con TEA, pues generalmente hay una propensión a que exista eh, algún tipo de disfunción o alteración dentro de estas zonas o de estas áreas o de estos sentidos que nos permiten desarrollarnos y sobre todo aprender y orientarnos dentro del mundo físico y de la realidad que nos rodea. Pero en realidad, de esos cinco sentidos clásicos que todos conocemos, pues en realidad tendríamos que agregar otros tres que están particularmente afectados por disfunciones dentro de la conectividad neuronal, que vienen a ser los sistemas vestibulares, que sería el sexto, por así decirlo, el sexto sentido. Luego estaríamos hablando también del sistema propioceptivo y uno que está todavía en plena investigación, que es el sistema interoceptivo o el sentido de la interocepción. Vamos a hablar de eso dentro de un instante. Aquí os muestro en esta diapositiva pues que existen a punto dentro de la integración sensorial estos otros tres sentidos: interocepción, propiocepción y el sistema vestibular. ¿Por qué se conoce como integración sensorial? Porque no es simplemente percibir lo que nosotros recibimos del medio, como por ejemplo una fuente de calor, una fuente auditiva de sonido, una fuente de sabor en el caso del gusto, o un olor en el caso de la nariz, sino que nosotros recibimos esa información y esa información tiene que ser interpretada para que nosotros podamos adaptarnos y dar una respuesta al medio. Para que esa, esa información, por así decirlo, sea adaptada, pues nosotros tenemos que de alguna manera pues intentar tratar de, dentro del tema del déficit, pues trabajar esas áreas para que se puedan desarrollar de una mejor manera posible. Así que, como os iba comentando, de estos 8 sentidos, por así decirlo, que nosotros compartimos, pues nosotros podemos establecer dentro de la construcción de nuestros materiales pues cualquier tipo de objeto o actividad que ayude a potenciar el hecho de que esas conexiones que habitualmente no se desarrollan de forma como debería ser, pues vayan teniendo un desarrollo paulatino según el ritmo de cada una de las personas. Ahora bien,
vamos a pasar a conocer un poco más de lo que tiene que ver el sistema vestibular, que los otros 5 no hablaremos mucho porque ya son muy conocidos, y vamos a hablar un poco del sistema vestibular. Vamos a hablar de este sistema que la verdad que tenemos que entender de que permite cierto tipo de habilidades en las personas que están relacionadas con el equilibrio. Y como os iba comentando antes, la diferencia, antes de seguir a esto, que bueno, casi me lo saltaba, pero es muy importante, la diferencia entre estimulación e integración sensorial es primordial. ¿Por qué? Porque estimulación sensorial puede ser a un solo sentido, como por ejemplo el sentido del olfato. Nosotros estamos constantemente en contacto con olores, pero se está recibiendo una información que se interpreta, por así decirlo, al unísono. Pero cuando ya yo hablo de integración sensorial es utilizar también la información que da ese sentido para yo de alguna manera pues ubicarme en el espacio con otro tipo de disposición corporal y poder alcanzar y adaptarme al contexto en donde estoy. Voy a poner un ejemplo muy sencillo porque algunas veces esto hace que uno se pierda. Imagínate que voy a una pastelería y en esa pastelería pues yo estoy buscando un pastel o una tarta que huela a fresa. Pues si yo tengo la integración sensorial bien, pues yo iré siguiendo ese olor hasta donde está espacialmente esa tarta y no me iré por ejemplo a donde está la de vainilla o la de otro sabor, sino que me permitirá adaptarme a la demanda de ese contexto de una manera adecuada. Entonces cuando esa teoría de integración sensorial desarrollada por Jean Ayres en los años 60 lleva un desarrollo de 20 años, pues se está notando y todavía a nuestra época, imaginaros, 40 años después, todavía está teniendo una vigencia muy fuerte dentro de lo que es la terapéutica del trastorno del espectro del autismo. Entonces, la integración sensorial podemos comprenderla como si fuera un proceso neurológico que integra todas esas informaciones y nos permite dar una respuesta adecuada hacia el exterior, ya sea en el movimiento, en la posición en el espacio, la gravedad, el oído, el tacto. Y imaginaros que yo estoy oliendo que se quema algo, pues voy espacialmente con mis oídos o con mi vista hacia ese lugar para saber que ahí es donde está ocurriendo el problema. Muy bien, una vez dicho esto, pues pasamos entonces, ahora sí, a ver lo que es la parte del sentido vestibular. Nosotros tenemos que reconocer que la adaptación y la eficacia de esas acciones motoras se dan en diferentes entornos. Entonces lo que nosotros aprendamos o transmitamos al niño o a la niña en terapia, la idea es que se generalice y permita que en distintas posiciones o en distintas situaciones pues el mismo cuerpo y el sistema nervioso vaya aprendiendo para que vaya dando esa respuesta adecuada dentro de lo que son las exigencias de la sensorialidad de todas las personas. Así que bueno, ahora sí vamos con el sistema vestibular. En el sistema vestibular o el sentido vestibular les había adelantado hace un instante que tiene que ver con la habilidad de mantener el equilibrio. Es un sistema que está en el oído interno de cada persona y también tiene que ver con la estabilidad de la visión cuando nosotros estamos deambulando, caminando, y también regula el desplazamiento respecto al entorno, si vamos más rápido, más lento, y cómo nos ubicamos a la hora de que nosotros estamos con respecto a la estabilidad corporal. Por eso cuando veáis materiales como los que aparecen en la imagen, pues veréis que de alguna manera pues se está intentando aquí. En la imagen solamente se estimula, no se está trabajando integración sensorial, solamente se está estimulando lo vestibular para que esas conexiones sean cada vez más precisas y dentro de un esquema corporal pues le permitan al niño o a la niña pues ubicarse. Otra de las cosas importantes que tenemos en cuenta dentro de lo que es el sentido vestibular o el sistema vestibular es que nos permite la ubicación de las letras en la lectura.
Cuando se está leyendo de una línea a otra, pues ese sistema nos permite mantener la estabilidad visual para nosotros leer un texto como el que tenemos ahora mismo enfrente y que de alguna manera pues vaya todo bien y no perdamos el hilo de lo que estamos haciendo. El sentido vestibular permite que la vista o el sentido de la visión mantenga su estabilidad a pesar de que yo esté moviendo, por ejemplo, ahora la cara o yo esté moviendo, por ejemplo, mi cuerpo o mis piernas, pues hay una estabilidad en mi campo visual y eso es gracias al sentido vestibular. Siguiendo con él, nosotros podemos ver que dentro de la estimulación vestibular, dentro de esa estimulación, pues hay varios tipos de materiales que nosotros podemos construir en casa a través de materiales reciclados, a través de otro tipo de objetos que en un primer momento tenían una función y ahora le podemos dar otra. Pues hablo de columpios, hamacas, lo que son los túneles, las bolas, las tablas de equilibrio, el juego de paracaídas, los trampolín, el twister este que es el juego con la alfombra y los colores, ¿no? Estos instrumentos o elementos, si los podemos llamar así, pues estimulan el sistema vestibular que en algunos niños o niñas con TEA puede estar afectados, no permitiéndole que tengan una psicomotricidad adecuada. En la imagen vemos a un niño dentro de un aparato que puede ser un vestibulador, pero puede ser también pues una tabla para equilibrarse. Ahora bien, la idea de esto es que si esa área tiene algún tipo de afectación, y conoceremos más adelante cómo podemos saberlo, porque a pesar de que es un área muy trabajada por los terapeutas ocupacionales, pues también conviene un poco saber. Y lo que tenemos que saber es que antes de trabajar los sentidos, estos que hemos descrito al principio de la intervención, antes de trabajar esos sentidos es necesario desarrollar un perfil sensorial de la persona que vamos a tratar o de nuestro hijo o nuestra hija, si es el caso de un padre o una madre, para entonces tratar de elaborar esos elementos de una forma más importante y de una forma más ajustada a lo que son sus necesidades sensoriales. Eso es lo que llaman los terapeutas ocupacionales la dieta sensorial. Dependiendo de ese perfil, pues nosotros establecemos una serie de actividades y el uso de ciertos elementos para que esas áreas salgan beneficiadas. Obviamente, muchas de estas instrumentos, pues si usted no tiene con qué hacer un estimulador, pues sepa que con una tabla normal y cualquiera. Obviamente, todas estas cosas tienen que ser guardando las medidas de seguridad y supervisando al niño o la niña. Usted pone al niño sobre una pequeña tabla como si fuese un plano inclinado y ahí usted va notando cuál es su sentido del equilibrio. Y si el niño, por ejemplo, se balancea por sí mismo de manera compasada y no hace ningún tipo de movimiento extraño, pues notaremos que esa área de su sensorialidad no está afectada. Sin embargo, si ocurren cosas extrañas o no es capaz de mantener el equilibrio, pues sabemos de alguna manera en repeticiones, situaciones sostenidas, que es necesario que se estimule esa parte vestibular. Ahora bien, este material que veis ahora es un material vestibular que obviamente es de comprar en las tiendas que tienen que ver con estas cosas, ¿no? Esto es una tabla, en otros lados le dicen carrucha y esto incluso creo que algunos los venderán en algún comercio, en el Lidl o lo que sea. Entonces, esto se puede fabricar de forma casera con unas ruedas que si hablamos de Z puede usted conseguir aquí en Doncel, algunos travesaños, algunas cosas y de una manera muy sencilla puede realizar uno de estos instrumentos para poder estimular lo que es el sentido del sistema vestibular de los niños y las niñas. Fijaros que esto tiene mucha similitud con un patinete. Si usted, por ejemplo, compra un patinete en el Decathlon, pues estar con ese patinete y sentar al niño encima, pues le permite hacer un circuito de estimulación sensorial y sobre todo, pues estimular esa área. Recordad que alguna vez habéis escuchado salas de multisensoriales y salas de integración sensorial, pues son salas con todo este tipo de instrumentos o elementos que lo que hacen es que trabajan
las áreas de afectación de la integración sensorial, en su caso, si es de integración sensorial, o de estimulación, si no se están percibiendo bien los estímulos que esos sentidos deben captar. Recordad, cuando hablamos de estimulación sensorial, hablamos de la información que captan los sentidos a lo que es el cerebro para que él pueda dar una respuesta. Pero cuando hablamos con integración sensorial, hablamos de lo mismo, pero conjugándose más de 2 sentidos o más de 3 sentidos para dar una respuesta todavía más ajustada a esa demanda del medio. ¿Vale? Pues vamos a seguir. Fijaros, por ejemplo, esto que veis aquí en esta imagen es una construcción reciclada de una tabla de un skate, de un patinete que se ha hecho como si fuese un columpio. Entonces, la idea es esta: tomad lo que tengáis en casa para construir con conciencia materiales que ayuden a que se vaya desarrollando ese sentido vestibular. Obviamente los columpios son un elemento que incluso fuera o dentro de casa pues se recomiendan mucho para que el niño de alguna manera pues sepa orientarse, sepa equilibrarse y mantener una posición estable a través de la estimulación de ese sentido. Obviamente si logramos un desarrollo en él podremos luego ir complicando un poco las demandas para que esto se convierta en una integración sensorial. Vamos al siguiente sentido, o disculpad, vamos a poner una ilustración de lo que es la integración sensorial vestibular. Fijaros que aquí está la niña en el columpio y esto es estimulación pura y dura. Pero ahora veamos una integración sensorial, un ejemplo de integración sensorial vestibular. Aquí lo tenéis. Fijaros que es un niño encima o puesto en un vestibulador, que puede ser una manta que usted cuelgue con unos arneses adecuados, que también, por cierto, los venden adecuados a través de Amazon. Y disculpad la propaganda, pero los podéis encontrar ahí a buen precio. Y aparte del niño o la niña estar suspendido en el aire para que el sistema vestibular funcione, pues aparte de eso, pues está él haciendo un juego de bolos, en donde por ejemplo el terapeuta le puede decir: mira, Juan o Ana, intenta darle a la bola amarilla con lo que es el balón que tienes en la mano. Entonces, al mismo tiempo que él intenta mantener su equilibrio, hay otro tipo de sistemas que están entrando en juego para que él se oriente y pueda cumplir la orden del terapeuta. El juego de columpios y bolos, el túnel con las fichas, estos túneles también los venden en el Decathlon. Voy a hacer mucha propaganda el día de hoy. En el Decathlon los venden a un buen precio. Las tablas de equilibrio también, los trampolines pues también. Aparte de ser materiales que funcionan para lo que es la estimulación e integración sensorial vestibular, también nos ayudan a la autorregulación. Hay muchos niños que se pueden regular con la actividad física y de eso se trata. Entonces, veis por un lado el concepto de estimulación y veis por otro lado el concepto de integración y sensorialidad vestibular. Podéis utilizar estos dos elementos para crear juegos que promuevan demandas más complejas y también de alguna manera pues ir integrando esas habilidades para que el niño y la niña tengan respuestas en diversos contextos más ajustadas a las demandas que pueden ser diversas. Vamos al siguiente sentido. Vamos allá. Hablamos del séptimo sentido, por así decirlo. En este caso es el sentido propioceptivo. Muchas personas dicen: bueno, pero Roger, ¿eso qué es de propiocepción? Pues es un sistema, igual que el anterior, pero que recibe información de receptores que están ubicados en los músculos de todo el cuerpo, que se llaman propioceptores. Generalmente están en los músculos y en los ligamentos, en las articulaciones, y ellos reciben información del medio exterior y eso lo envían para que haya una orientación espacial, una sincronización de movimientos, o por ejemplo cuando bailamos, cuando saltamos,
para que haya sincronicidad de movimientos cuando corremos más deprisa, cuando andamos más lento, y para que haya una adecuada fuerza a algo que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, este sentido nos ayuda cuando cargamos un peso a saber que tenemos que aplicar más fuerza para desplazarlo, sí o no. Entonces, este sistema, el propioceptivo, nos permite recibir información externa y coordinar los movimientos de nuestros brazos y piernas de una manera eficiente. Sobre todo cuando tenemos actividad física, lúdica, cuando jugamos, cuando ocurre cualquier tipo de estas cosas, pues tener una propiocepción adecuada. Vamos a ver un poco más en imágenes para poder ponernos más en situación, porque la verdad que es algo bastante interesante. Cuando hablamos de propiocepción, nos referimos a que esos propioceptores que están ubicados en articulaciones, músculos y ligamentos, pues proveen al cerebro de un 70% de información. Al mismo tiempo, los ojos y la audición pues proveen el resto, que es el 30%. Esa integración propioceptiva produce una respuesta que le permitirá, por ejemplo, a usted dar un salto más alto que otro, o aplicar una fuerza para abrir una puerta más leve que en otras ocasiones, y permitirle a usted responder a lo que le está pidiendo el cuerpo. Así que ese sería el sentido propioceptivo, y ahora vamos a hablar de estimulación e integración propioceptiva, y vamos a dar alternativas de actividades y materiales para lo que es tanto estimulación como integración propioceptiva. Vamos allá. Ahora lo que veis es un ejemplo de estimulación propioceptiva. Estos son balones o bolas de estas locas o gigantes que también se utilizan para el fitness. Pues también se utilizan para la estimulación propioceptiva, porque todas esas actividades que nos permitan agarrar un objeto, que nos permitan arrastrar o cargar incluso pesos, cuando usted lleva bolsas de la compra, pues está ahí funcionando el sistema propioceptivo, que le permite que usted, el agarre de una bolsa pues sea más fuerte cuando tiene más peso, y la otra que no tiene tanto peso pues lleva menos. Todas esas actividades, el fútbol, que nos indica qué potencia tenemos que dar la patada para que el balón se mueva, pues son estimulaciones propioceptivas. Actividades de brincar en un solo pie, la plastilina que tanto le envían a los niños en primaria, en infantil, y sobre todo los libros de colorear permiten la propiocepción. Así que todos estos elementos se pueden utilizar para luego crear actividades más complejas que nos ayuden a la integración sensorial de lo que es el sentido propioceptivo. Vamos a ver otro tipo de materiales que va a ser muy fácil buscarles un sustituto en casa, ya veréis. Aquí veis, por ejemplo, una cosa que suelen llamar los terapeutas saco sensorial. A la derecha, un niño que está dentro como de una manta, pues precisamente una manta que usted tenga, haciéndole cierto tipo de costura, pues permite que haya estimulación propioceptiva e integración propioceptiva dentro de lo que es el juego que tiene un niño dentro de ese material. Y el que se ve a la izquierda es un sillón, ya esto es un poco más de terapia ocupacional, un sillón de presión que permite que el esquema corporal del niño sea transmitido a través de sus propios receptores, para él saber si está a la derecha, a la izquierda, más arriba o más abajo. Esa presión que captan esos receptores pues permite que muchos juegos, como por ejemplo estos juegos de abrazar muy fuerte, o de estar envueltos o enrollados, promuevan esa estimulación propioceptiva. De hecho, es muy probable que haya niños con TEA que se meten debajo de la funda de los edredones o debajo de las sobrecamas, porque eso les está estimulando. Buscan esa estimulación propioceptiva para desarrollar más esas sensaciones y tener mejor comprensión de su medio. Son buscadores sensoriales. Vamos a seguir. Ahora lo que vemos aquí es un material propioceptivo casero. ¿Por qué? Porque nos permite saltar de un color a otro, de una forma a otra, con los colores, y al mismo tiempo nos permite establecer
qué tipo de presión tengo yo que tener en un pie para saltar de una figura a otra. Esto se puede hacer perfectamente con cartones de colores o se puede hacer perfectamente con pequeños trozos de alfombra o con lo que usted tenga, que pueden ser incluso folios pintados, cualquier tipo de material reciclable que le permita recrear una situación en donde haya al mismo tiempo estimulación lúdica y estimulación física. Fijaros ahora, hemos visto la estimulación propioceptiva, esto sería integración propioceptiva. El mismo balón, hay también cacahuetes en forma de cacahuetes o de pera. Este tipo de instrumentos también los venden en el Decathlon. Y fijaros que en la imagen el chico está, aparte de estar intentando mantenerse encima del instrumento con la ayuda de su terapeuta ocupacional, al mismo tiempo está realizando una tarea en el suelo, que puede ser una tarea de conteo, de clasificación, de categorización. Y esas actividades de ordenar sobre una bola de ejercicio son de integración sensorial propioceptiva, porque al mismo tiempo que él está activando sus receptores para ejercer más presión sobre su abdomen y alcanzar la tarea, al mismo tiempo tiene que estar con su vista y con su tacto, pues ubicando los elementos donde deben ir. Subir y bajar escaleras atendiendo a órdenes sencillas, pues ahora sube 3 escalones, pues ahora baja 2. Eso es integración sensorial. Brincar en un solo pie contando el avioncito, por ejemplo el juego este del avioncito que se pinta mucho en el suelo con tiza, de los números, y donde va saltando con una pata coja. Todos esos son de integración propioceptiva porque el mismo medio externo está a los propioceptores o a los receptores musculares, está enviando información directa al sistema nervioso central para que nosotros podamos hacer un salto más corto o más largo. Cuando saltamos a la soga cantando, estos juegos de saltar a la soga que eran muy antiguos, o bueno, ya no lo son, no sé si todavía alguien saltará a la soga en plan antiguo con estas canciones, pues eso promovía una integración sensorial propioceptiva de campeonato, por así decirlo. Entonces, ¿esto cómo se puede resolver? Esto se puede resolver de forma casera de la siguiente manera. Nosotros, si no tenemos la posibilidad de conseguir una de estas bolas, pues sencillamente se puede poner al niño sobre una silla. Obviamente esto siempre supervisado y con la ayuda de un adulto, de su padre o de su madre. Y se puede recrear la escena que nosotros estamos viendo y pedir que, por ejemplo, el niño meta granos de arroz dentro de una botella para la motricidad fina, o de repente que me ordene unos crayones por colores, y eso ya nos estaría promoviendo el mismo efecto que ustedes ven en estos elementos. Muy bien, vamos a seguir. Cuando nosotros hablamos ya de estos 8 sentidos o sistemas sensoriales, si lo queremos llamar así, hemos hablado de el sistema vestibular, tiene que ver con el equilibrio. Hemos hablado del sistema propioceptivo, tiene que ver con la orientación en el espacio. Y ahora vamos a hablar del último, que es quizás el menos conocido, que es el sistema interoceptivo. Ahora bien, los interoreceptores son receptores que dan información sobre funciones internas del organismo, como por ejemplo, cuándo tengo que comer, cuándo tengo que ir al baño, cuándo tengo que beber, o cuándo, por ejemplo, siento un dolor en la tripa. Ese tipo de información, muchas veces los niños y niñas con TEA que tienen problemas de comunicación, les es muy difícil informar, porque son sensaciones a veces muy difíciles de describir, incluso para nosotros que no tenemos esos problemas de comunicación. Entonces la interocepción es vital para la supervivencia, porque si nosotros nos cortamos, nos quemamos, nos herimos, esos interoceptores son los que nos permiten exteriorizar el dolor. Entonces, claro, si nosotros sentimos más frío, más calor, ahí son sensaciones internas que, como tengamos algún tipo de disfunción sensorial, pues será muy difícil que nosotros podamos comunicarla solamente a personas que no son capaces de tener un lenguaje expresivo como es debido a su edad de desarrollo. Cuando
nosotros estamos ante personas que tienen la condición del espectro del autismo. Nosotros podemos notar, no en todas las ocasiones ocurre, que es probable que el niño no tenga un control de los esfínteres adecuados, de que se orine en la cama y de que tenga crisis sensoriales, estos conocidos estallidos que nosotros tanto vemos, repasamos y tratamos de afrontar en el tema del cuadro de personas con TEA. Las personas con TEA que tienen este tipo de dificultades de interocepción no son capaces de identificar por qué están incómodas. Se despiertan en las noches, no saben si tienen frío o tienen calor, no saben si quieren ir al baño o no quieren ir, no saben si tienen hambre o ya han comido bastante. Entonces es algo que es bastante difícil, pero que puede explicar desde la teoría de la integración sensorial muchas de las disfunciones de las personas con autismo. Seguimos. Cuando se supone que hay algún tipo de dificultad o alteración en lo que es la integración propioceptiva, se dan reacciones que pueden producir dificultad en lo que es el procesamiento sensorial. Está lo que habíamos comentado de aquellos que son buscadores de sensaciones, necesitan moverse rápido para tener una respiración más agitada, para sentir ellos mismos esa sensación interna, que puede ser que coman o beban demasiado, o pueden ser que coman o no beban, porque el sentido de la saciedad también tiene que ver con interoceptores. Cuando usted bebe mucha agua o usted come demasiado, pues llega un momento en que usted se siente ya lleno hasta aquí y hay una información que viene del medio y que permite que nosotros dejemos de comer o dejemos de beber. Así de sencillo. Vamos a verlo un poco aquí con los pictogramas de Arasac. Cuando ocurre esto en una persona con TEA, pues lo único que resta es lograr el entrenamiento en ese tipo de sensaciones. Aquí, por ejemplo, hay una historia social que explica cómo nosotros tenemos que exteriorizar el dolor. Las posturas corporales que pueden ser asociadas a que nosotros tenemos un dolor. Fijaros, llevarse la mano en la cabeza o a la tripa o a la espalda, y es una manera de que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos e hijas pues a intentar comunicar esas sensaciones interoceptivas que no son identificadas de forma fácil por ellas o ellas mismas. Por eso nosotros cuando hablamos de reacciones a la información interoceptiva y dificultad en ellas, pues nosotros hablamos de personas que son hipo o hipersensibles. Y ahora usted mire, ¿pero eso qué es hipo y hiposensible? Pues hiposensible es que siente poco y tiene un umbral más dilatado para que se siente esa sensación. O sea que a mí me tienen que hacer una presión muy fuerte en el pecho para que yo sienta ese toque. Soy hiposensible, o sea, lo siento muy poco, entonces necesito más presión. Usted se enterará de esta situación porque usted entrará en contacto con un niño TEA que, por ejemplo, o una niña con TEA que le presiona muy fuerte. Es precisamente porque es probable de que tenga un perfil sensorial hiposensible. Pero sin embargo, también hay personas con la condición del espectro del autismo que pueden ser hipersensibles, o sea, todo lo contrario. Tienen el umbral muy bajo. Y eso quiere decir que, por ejemplo, un sonido muy leve o de una frecuencia muy sencilla puede producirle un estallido sensorial, porque para ello se dan reacciones superlativas a un sonido que, por ejemplo, normalmente a un niño o a una persona no le producirían una incomodidad. Puede ser que requieran que se les entrene para el tema de ir al baño y que no puedan contenerse. O sea, yo he visto niños que ni siquiera sienten cuando están mojados. Esos son demasiado hiposensibles. Y todo esto dificulta las labores de desarrollo de los niños a ciertas edades, sobre todo el control de los esfínteres y la autonomía en esos aspectos de la vida diaria. Muchas veces no sienten hambre, muchas veces no sienten sed. Se les tiene que acostumbrar a que beban, a que coman, porque no sienten esas sensaciones que nosotros de alguna manera pues sentimos de forma automática.
Y os tengo que comentar una cosa importante. Hay interoceptores en todos los órganos internos, pero ciertos interoceptores solamente se activan cuando hay un problema grave dentro del cuerpo. Por ejemplo, cuando uno tiene una taquicardia o va a sufrir un ataque al corazón, entonces nosotros sentimos el corazón, pero por lo general los interoceptores del corazón no se perciben porque están, por así decirlo, dormidos hasta que ocurre un fallo mecánico o electroquímico que hace que se alerte todo el sistema y nos diga de que, oye, es que me está pasando algo. Pues esto también en ciertos aspectos puede estar alterado en la condición del trastorno del espectro del autismo. Ahora vamos a ver algunas estrategias que pueden servir para el tema de los déficits de integración sensorial interoceptiva. Obviamente hemos hablado de historias sociales, pero independientemente del método, que puede ser también conductual o de análisis funcional, no vamos a entrar en tecnicismo. Podemos entrenar actividades que ayuden a regular la alerta. Podemos establecer una dieta sensorial, como lo habíamos dicho al principio de esta intervención, en donde gracias al perfil sensorial que ya tendrá que haber realizado un terapeuta ocupacional formado en esta orientación de manera idónea, y también utilizaríamos estrategias visuales con actividades que ayuden a que los niños tengan más conciencia de sus emociones internas. De hecho, ahora está ganándose mucho terreno en este aspecto con terapias basadas en el mindfulness para niños con TEA. Esto va a ser un tema muy interesante que nosotros también vamos a intentar tratar y que por supuesto les daremos más información en lo sucesivo. Entonces, claro, una vez que usted ya conoce cuáles son los sistemas sensoriales, una vez que usted ya conoce cuál es la diferencia entre estimulación e integración sensorial, pues entonces usted tiene toda la teoría bien repasada y bien comprendida para realizar adaptaciones a ese tipo de materiales. Ahora bien, lo que nosotros conocemos siempre como botella sensorial, fijaros, esto es algo hecho en casa completamente. Esto es una botella reciclada de agua, dentro se ponen unos filamentos con un poco de aceite para bebé, o bien puede ser agua rebajada con vinagre o cualquier tipo de disolvente que sea inocuo, que no produzca ningún daño. La tapa se sella con pegamento y tenemos nosotros una botella sensorial de una medusa. ¿Para qué se utilizan los materiales sensoriales? Lo habíamos mencionado también hace un rato, no solamente para trabajar estimulación, comprensión, adaptación al medio, sino también para la regulación. Y estos materiales muy sencillos, que esto en su totalidad quizás no llegue a 2 euros lo que le va a costar hacer esto, quizás le costará más tiempo hacerlo, pues permiten que muchos niños se autorregulen y a través de lo que es el contacto visual y táctil con este instrumento, con este elemento, pues les permita establecer la posición visual de un objeto en el medio. Y si por ejemplo yo esta botella sensorial se la pongo al niño al mismo tiempo de que está por ejemplo en un vestibulador, en un columpio, en una bola, o está realizando una orden sencilla, y le digo que al mismo tiempo que la mueva pues la ponga en determinado lugar, pues ya estaríamos entrelazando la información de muchos sentidos para lograr una integración sensorial. Obviamente, mi recomendación es que dentro de las terapias multidisciplinares que tengan sus hijos o sus hijas, pues entre, por supuesto, un profesional de la terapia ocupacional que formado en integración sensorial pues pueda realizar un perfil sensorial ajustado para que al mismo tiempo usted sepa cuáles son los materiales, instrumentos y elementos, también sus actividades, para que usted pueda trabajar esa integración sensorial. No solamente en salas multisensoriales o de integración sensorial o con terapeutas ocupacionales, sino usted también en casa, sin necesidad de pensar de que nosotros no tenemos acceso a esto. Sobre todo ahora en tiempos de COVID es necesario de que nosotros como padres y madres redoblemos esfuerzos terapéuticos y de alguna manera pues hagamos circuitos sensoriales. Eso es una de las cosas
que se suele hacer en casa. Es muy divertido, se puede hacer con una disposición de sillas, con una disposición de materiales. Otra de las cosas que se suele hacer mucho, pues son las cajas sensoriales, en donde se van aprendiendo ciertos elementos. Por ejemplo, para los niños y niñas con TEA, pues las estaciones se recrean en cajas sensoriales que nos ayudan a transmitir de forma más ajustada el concepto de cada una de estas cosas, que quizás de otra manera pues sería más difícil. Recordad que cuando nosotros aprendemos, cuando activamos más sentidos en el momento del aprendizaje, es más probable que se fije en la memoria. Por eso, cuando nosotros escribimos y estamos intentando estudiar, hacemos esquemas y escribimos, porque activamos más zonas cerebrales, y a la hora del recuerdo, o que tenemos que evocar ese recuerdo, los sentidos nos permiten dar una información más ajustada. Ahora, sin más, terminamos esta sesión. Quiero agradeceros vuestra paciencia porque el día de hoy hemos empezado un poco más tarde, y sobre todo porque los problemas técnicos son así. Intentamos traer información importante que les sirva y que de alguna manera pues tenemos siempre abiertos nuestros canales para todas vuestras consultas, desde el número de móvil 605-2870-12, el WhatsApp. También tenemos abierto los canales de Facebook, también tenemos abierto a Cintea 2020, que es a través de Instagram, y también el canal de YouTube, donde colgamos videos sobre cómo trabajamos con nuestros niños. Y aparte de eso, pues también tenemos la página web, en donde semanalmente damos artículos que son de interés dentro de lo que es la vida y la mecánica de toda la terapéutica que tiene que ver con el trastorno del espectro del autismo. No me queda más que despedirme por el día de hoy, no sin antes invitarlos a nuestra próxima transmisión, que va a ser el 31 de octubre, día de Halloween, y que vamos a estar hablando de un tema que nos han pedido mucho, que es la crianza positiva de TEA. Vamos a hablar ahora sí de crianza positiva, pero también conjugado con la dinámica de las circunstancias familiares que tienen que ver con la crianza de niños y niñas con TEA. Así que sin más, pues me despido. Soy Roger Rubatino de Asintea y espero que esta presentación os haya sido de su agrado. Buenas noches y hasta la próxima.